Como una humillación es considerada la paulatina retirada de Rusia del territorio ucraniano y más ahora que Moscú acaba de perder la ciudad de Jersón, su más importante conquista desde que comenzó la invasión a Ucrania en febrero pasado. A Vladimir Putin definitivamente nada le está saliendo bien. Este es un reportaje de Rodrigo Rodríguez. El júbilo de los últimos días en Ucrania trajo a la memoria las palabras que Vladimir Putin dijo en marzo de este año al tomar el poder de la ciudad de Jersón. Le había prometido que no iba a perder, que iba a ser Rusia por siempre. Lo recuerda Jesús Agueda Rudenko, profesional ucraniano en relaciones internacionales y profesor de las universidades del Rosario y Javeriana en Bogotá, quien sostiene que Jersón es la única capital regional que Rusia ha podido tomarse y que su retirada es una gran pérdida militar para ese país por la estratégica posición geográfica de la ciudad y política, especialmente para Putin, quien se ha tomado la guerra en Ucrania de manera personal. Es una mezcla de factores que dejan muy mal parado no solo a Putin, sino al ejército ruso. Y de hecho vimos cómo cuando se declaró la retirada no habló el presidente, sino habló el ministro de Defensa. Y de alguna forma lo que se trató de mostrar es que la decisión no la tomó el presidente, sino el ministro de Defensa, tratando de quitarle la responsabilidad al presidente y pasársela al ministro de Defensa. Para este analista, la retirada rusa de Jersón es una muestra del fracaso militar y político del Kremlin en Ucrania, país que se ha defendido de manera sorprendente. Eso demuestra que hay una desconexión entre pretensiones políticas y capacidades técnicas. Es decir, Putin en primer lugar pensaba que iba a tomar Ucrania en cuestión de semanas. Por supuesto fracasó. No logró ni tomarse ni Kiev, ni logró tumbar el gobierno, destruir el gobierno ucraniano. Ni logró tampoco debilitar la moral del pueblo ucraniano. En agosto pasado, las fuerzas ucranianas iniciaron la contraofensiva en el sur de su país y en el oriente en septiembre de este mismo año. Desde entonces, Ucrania asegura haber recuperado más de 13.000 kilómetros cuadrados de su territorio, perdidos durante la ofensiva rusa iniciada en febrero pasado. La retirada de Rusia de Jersón es hasta ahora la joya de la corona de la contraofensiva ucraniana. Rusia no es realmente capaz de avanzar y hacer una ofensiva significativa contra Ucrania en este momento. Para Christopher Morris, internacionalista y profesor de la Universidad de Portsmouth en Inglaterra, el ejército ruso ha sido desplegado equivocadamente y ha perdido especialistas en el campo de batalla, que ahora Vladimir Putin pretende reemplazar con soldados recién reclutados y llevarlos así al teatro de operaciones. Se puede decir que esto conecta a, primero, esta campaña que no es una muy buena idea, y segundo, vemos revelada la pobre forma de las Fuerzas Armadas de Rusia peleando con una pobre doctrina y una corrupción endémica. A eso se suma la falta de armas de alta precisión de Rusia, como el sistema lanzamisiles HIMARS, los cuales Moscú sustituye con drones de mucho menor valor y eficacia. Este equipo no parece estar funcionando bien. Ahora es muy preocupante para la perspectiva rusa, que confiaba en tener una de las principales milicias en el mundo. La retirada de Rusia de la ciudad ucraniana de Jersón es considerado el mayor fracaso hasta ahora de Moscú en la guerra de Ucrania, el cual, sumado a otros repliegues de las fuerzas rusas, le han permitido a Kiev recuperar el terreno perdido desde el inicio de la invasión rusa. Es humillante para Rusia. Así lo considera Marina Mirón, politóloga y profesora de la Universidad King's College de Londres, quien cree que la responsabilidad, más que militar, es política.
Ha habido un mal cálculo. Desde el principio de la famosa operación militar especial, Rusia ha esperado rendir a Kiev, que el régimen de Zelensky colapse, que los países occidentales no hubieran querido involucrarse en esta especie de lucha interna. Es por eso que, según esta analista, la campaña rusa en Ucrania no se ve nada bien. Las fuerzas militares se han convertido en la burla para los medios occidentales, diciendo que el poderoso ejército ruso se asusta de ver lo mal que les está yendo en Ucrania. Tal vez no es justo decir eso porque a ellos le pidieron hacer algo imposible de cumplir. Esa es una de las razones por las cuales Rusia utilizaría otras tácticas. Ucrania no puede ser derrotada por Rusia en terreno. Rusia va a aterrorizar a los civiles ucranianos, así como negar el acceso a cosas como la electricidad y la calefacción. Esa es la estrategia que avanza. Para Marina Mirón, la guerra en Ucrania está lejos de terminar, por lo menos para Rusia, porque, a pesar de los reveses, este país no está dispuesto a renunciar. No se van a rendir. Políticamente lo están haciendo, se están retirando, pero están diciendo, bueno, no tenemos drones, pero podemos obtenerlos de Irán. Nuestros misiles se están acabando, los conseguiremos en alguna parte, pero aún estamos aquí. Lo que los dos bandos no pueden superar, finalizando ya este año, es el clima. ¿Qué viene para Rusia en la guerra en Ucrania? Yo creo que la guerra va a tener una pausa en el invierno, es decir, Ucrania tiene la ventaja en este momento de avanzar, pero Rusia también se está preparando para mantener una una capacidad defensiva mucho más consolidada. Y eso lo vemos con, digamos, no solo la salida de Jersón, sino la retirada del río Dnieper, 15 o 20 kilómetros al interior de Ucrania. La retirada de Rusia de Jersón parece darle un aspecto diferente a la guerra en Ucrania y muestra una Rusia cada vez más debilitada a pesar de los ataques casi a diario en territorio ucraniano y a las bajas en las dos partes. Una debilidad que ha evidenciado que Rusia no era tan fuerte militarmente como se creía y que la demostración de fuerza de Vladimir Putin ha tenido un efecto contrario, porque al parecer al gran oso ruso le está saliendo el tiro por la culata.